Bueno, en los momentos donde aparecen cuadernos y aparecen causas, donde uno de los más grandes empresarios ha sido procesado, digamos el empresario más poderoso del país ha sido procesado en una causa relacionada con coimas, vamos a ver, de acuerdo a un estudio que se ha hecho, cómo actuamos ante la corrupción, o sea, cómo actuamos en cuanto a lo que vemos que hacen los demás y a lo que hacemos o decimos que hacemos nosotros, ¿no? Que esto es lo particular, lo llamativo. Bueno, hay un estudio que ha hecho la empresa BDO y la consultora Tachyon al respecto, y por eso vamos a tratar de entender un poquito, de entendernos como sociedad, si es que podemos realmente, ¿no? Vamos a hablar con Fernando Peiretti, que es gerente de la práctica de fraudes, investigación y disputas de BDO Argentina. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. Por favor, es un placer conversar con ustedes. Bueno, para nosotros obviamente también, y la verdad que nos resultó interesante ver un poco esta encuesta, este sondeo que han hecho ustedes en cuanto a qué opinamos de la corrupción, ¿no es cierto? Y a esta diferencia que tenemos en cómo vemos que la sociedad actuaría ante ciertas cosas y cómo actuamos cada uno de nosotros, ¿no? Algo así. Sí, la verdad es que, mira, es un estudio que nosotros venimos haciendo desde BDO, junto con la consultora Tachyon, este es el segundo año que lo llevamos adelante, y la verdad es que es algo muy curioso cómo se repiten las estadísticas en el tiempo, y podemos ver que las personas, cuando se les pregunta por determinadas cuestiones que tienen que ver muchas veces con corrupción de la vida diaria, desde aceptar estacionar en un lugar prohibido, pagar una coima a un policía, etcétera, se ven como muy honestos y como muy, de algún modo, contrarios a llevar adelante esas prácticas, pero cuando se les pregunta respecto de qué piensan que harían los demás, ahí es donde la gente empieza a percibir una sociedad en la cual la corrupción está muy arraigada y la verdad es una práctica, por lo menos desde la percepción, muy común en todos los argentinos. Claro, digamos, es como que ustedes ante una pregunta, vamos a una pregunta concreta, ¿no? Hay una que tiene, recién vos mencionaste el tema de estacionamiento. La pregunta concreta, ¿cuál era? La pregunta concreta era si uno estuviera llegando tarde a una reunión y existe la posibilidad de estacionar el auto en un lugar prohibido que les ha ofrecido por un trapito, ¿qué haría usted y qué piensa que harían la mayoría de los argentinos? Y cuando en ese sentido se le pregunta por la mayoría de los argentinos, la sociedad estaría concluyendo hoy en el 2018 que el 75% de las personas accederían a estacionar en un lugar prohibido, pero cuando se les pregunta por sí mismos, bueno, solamente el 25% dice que efectivamente ellos estarían dispuestos a hacer eso, y la mayoría se perciben como, entre comillas, mucho más honestos y reacios a hacer esto. Claro. Con lo cual es una dualidad bastante interesante la que se da en el caso de Argentina, donde nos vemos como muy bien individualmente y cuando nos miramos como conjunto, bueno, se empiezan a observar los problemas que la sociedad tiene respecto de la corrupción. Sí, estaba viendo eso. En realidad, yo mientras leía algunas de las preguntas, me intentaba responder yo también, ¿no? Porque, digo, pensaba ya en esta primera nada más. Honestamente yo te diría lo mismo que el resto de la sociedad. Yo estaciono, honestamente, lo digo de verdad. Por eso me llama la atención que por ahí te respondan, digamos, que hagan esta respuesta diferenciada, ¿no? Digamos, que tomen como la sociedad, y él mismo, digamos, en la misma respuesta te dicen eso. Te dicen, la sociedad, la gente haría tal cosa, yo sigo buscando. Sí, tal cual. Es interesante también cuando les preguntamos a las personas respecto de colarse en una fila larga, cuando uno tiene que esperar, y la autopercepción, cuando uno le pregunta, bueno, si usted lo haría, porcentaje muy bajo, menor al 20%, dice que lo haría. Pero ahora cuando vemos la sociedad, entendemos que cerca del 60% la gente percibe que se colaría sin ningún problema en una fila, con lo cual nuevamente se ve esa diferencia de percepción que es bastante, la verdad, llamativa, inclusive con los temas de multas. Claro. Hay una pregunta que hacen también relacionada con el tema bancos, que acá hago una pausa, porque generalmente vemos los bancos como los malos de la película, ¿no? Y digamos, es esto de robar a un ladrón, 100 años de perdón, una cosa así, ¿no? Entonces es casi como que podemos llegar a decir, bueno, de última, le estamos sacando plata a uno que nos roba a nosotros. Pero acá la gente también tiene la misma dualidad, digamos, ¿no? O sea, la respuesta es del mismo tono. Para lo que haría no es lo mismo que lo que hace el resto de la gente.
Sí, cuando uno le pregunta a la gente, como vos decías, bueno, tener esa posibilidad de tomar dinero de un banco, una institución que realmente, bueno, en cuestiones patrimoniales es muy sólida, cuando uno mira la sociedad, la gente la percibe como que todo el mundo llevaría adelante un hurto. Ahora, cuando se le pregunta a sí mismo, la mayoría de las personas, solamente el 20% dice que haría eso, la mayoría, el 80% dice que no, Claro. que no estaría dispuesto a hacerlo, con lo cual todo el tiempo estamos viendo esa dualidad entre lo que la gente percibe de los argentinos en conjunto respecto de cómo adelante cada uno que es en su vida personal. Hay que decir que esta muestra que han hecho entre BDO y Taquión, ya la han hecho el año pasado y la han repetido ahora, y uno de los datos que surge es una pregunta de si la gente considera que la corrupción es inevitable. Y en esto noto que por lo menos ha crecido digamos, la respuesta de no, de que no es inevitable. Mira, la verdad es que algo interesante que se ve con esa pregunta es una correlación entre quienes responden, y cuando uno va a los segmentos de mayor poder adquisitivo, las personas más educadas en general tienden a creer un poco más que la corrupción es posible de ser combatida, y en general cuando uno va a los sectores más bajos hay una percepción de que de algún modo es parte del ser de los argentinos y que de algún modo no es posible hacer nada en contra de la corrupción. Es cierto que yo diría que los porcentajes respecto de si es inevitable o no son similares a los que veníamos viendo en 2017, y también es verdad que la causa Cuadernos puso muy sobre la mesa esta cuestión, y hoy la verdad que está muy en discusión por parte de la gente, e inclusive en algunos casos se ha incrementado un poco esta respuesta de que no es posible tener una sociedad libre de corrupción. Ajá. Ahora, y con respecto a esta pregunta en cuanto a si está dispuesto alguien a aceptar que haya corrupción en el gobierno, siempre y cuando la vida, digamos, continúe, digamos, no haya inflación, no haya inseguridad o haya mejor calidad de vida. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Mira, en general tienden a aceptarse gobiernos corruptos siempre y cuando puedan mantener un nivel de vida razonable para la sociedad o una calidad de vida adecuada. En general, cuando uno va bajando en la pirámide respecto de lo que son ingresos y educación, esto se percibe como algo más realizable o más aceptado por las personas, y cuando uno empieza a conversar o a tomar de algún modo evidencia de sectores más educados, en general las personas tienden a tener más resistencia y de algún modo no comprar el famoso roban pero hacen. Eso es una tendencia que también se ve respecto del año pasado. Ahora, hubo de todos modos gente que ha reaccionado ante, porque siempre se ha metido como que el gobierno anterior era un gobierno corrupto, si bien con un montón de causas todavía no comprobadas, mientras tanto apareció un nuevo gobierno que se dice no corrupto, más allá que aparecieron algunas situaciones también medio complicadas, pero con una situación del país realmente para todos mucho más dura. Hubo gente que ha cambiado eso, que dice, la verdad que prefiero que me toquen un poco, o que toquen un poco con los empresarios, pero que a mí me dejen laburar en paz, o esto no cambió para nada. Mira, yo sobre eso lo que te diría como percepción importante o conclusiones es que efectivamente la percepción sobre el nivel de la corrupción, cuando uno le pregunta a la gente dónde hay más corrupción, cuando le preguntamos en 2017 por gobierno, había un 30% de las personas que veían que ahí estaba el mayor núcleo de corrupción, y ahora pasó al 38%. Con lo cual, esta causa Cuadernos, de algún modo, aumentó la desconfianza en sí misma que la gente tiene en los gobiernos en general. Y de algún modo esa corrupción, sector público, sector privado, y la posibilidad de tener un nivel de corrupción más bajo, hoy está un poco más en duda. De hecho, cuando uno le pregunta a la gente si el escándalo de los Cuadernos va a servir para bajar el nivel de corrupción, hay un 45% que dice que sí, y hay un 41% que dice que no.
con lo cual la sociedad está un poco dividida en ese sentido. Vamos a tener que ver cómo evoluciona esto y probablemente en el futuro, con una nueva muestra, ver la evolución del caso en sí mismo y el impacto que tuvo en la percepción de la sociedad. Bien, bueno, realmente interesante, para estar atentos a cómo se va dando este tema. ¿Esta es un trabajo que van a seguir haciendo año tras año? Es un trabajo que se inició con la consultora Taquión y la verdad es que lo hicimos un primer año en 2017 y tuvo un impacto muy interesante por parte de la sociedad en general, y en este 2018 también. La verdad es que mucha gente está ávida de leer estas conclusiones y de ver cómo va evolucionando, con lo cual yo te diría que sí, es parte de los estudios que estamos haciendo. Yo te diría, todos los años lanzamos una serie de encuestas desde BDO, y esta es una de las que vamos a sostener en el tiempo por el impacto que está teniendo y el interés que la sociedad tiene en este tipo de temas. Fernando, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Marcelo, y a disposición. Dale, hasta siempre. Fernando Peiretti es gerente de la práctica de fraudes, investigaciones y disputas de BDO Argentina.